los presentes, el estar esta mañana aquí en las instalaciones del Colegio de Sonora. Agradecer, por supuesto, la presencia de Omar García, quien, confiando pues en la invitación, viene a platicarnos su experiencia, sus reflexiones, su análisis respecto a los lamentables hechos de los cuales ahorita, digamos, a manera de introducción se fue presentando conforme fuimos llegando. Agradecerles pues en esta ocasión, hace un año, el año pasado, un poquito de contexto nada más para iniciar ya la charla. El año pasado, dentro del marco del 50 aniversario de lo sucedido en 1968, tuvimos también aquí en estas instalaciones del Colegio de Sonora a Félix Hernández Gamundi, el líder universitario en los movimientos del 68. Y a partir de entonces, algunos estudiantes, profesores del Centro de Estudios en Gobierno, del Colegio de Sonora, comentábamos, bueno, que es, digamos, un ejercicio interesante el poder tener quizás en el mes de octubre este espacio de reflexión en donde en el aspecto de asuntos públicos podemos explorar las muy diversas capas y experiencias que cada uno de estos acontecimientos se dan, que finalmente en sucesos de asuntos públicos tan complejos todos ellos, hay tantas interpretaciones como actores, pero que dentro de lo nuestro, dentro del conocimiento de lo que se está realizando, el silencio pues no es una alternativa, tendremos que escuchar, entender, atender. Y en ese sentido, presentarles pues, y de veras nuevamente muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. Omar García fue testigo de los hechos de la noche de madrugada 26 de septiembre en Iguala. Además, tuvo en ese momento un papel destacado dentro de la organización estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, y en el arranque del movimiento fue vocero de este movimiento. Y entonces, digamos, sin más preámbulo, creo que esa es la buena presentación que podemos hacer. Pues no hay más elementos que yo pueda agregar más que los que él agregará en su participación. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí y pues te escuchamos. Gracias, doctor Víctor. Y gracias a todos por la invitación, por asistir a esta charla que se da en el contexto de los 5 años de los acontecimientos en Ayotzinapa. Yo soy Omar García, soy uno de los sobrevivientes, uno más, porque no soy el único. Hay más de 70 chicos normalistas, estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivimos aquella noche, solo que algunos tuvimos un papel más destacado, con base a nuestra organización y a la permisividad misma de nuestras familias para denunciarnos. Estábamos ante un acontecimiento muy grave en el cual era difícil hablar porque el contexto mismo de Guerrero, el contexto mismo del país, cuando denuncias es muy complejo porque te pones básicamente de pechito, ¿no? Frente a las autoridades o frente al crimen organizado o frente a quienes hayan perpetrado determinado crimen. Esto no nos pasó solo a nosotros, esto lo hemos visto también en muchísimos otros casos. No son 43, me gusta decir esto siempre, son más de 40,000 en todo el país. Hace 5 años hablábamos de 27,000, ahora hablamos de más de 40,000, por lo que significa que después de Ayotzinapa han seguido las desapariciones forzadas en el país, y no solamente de hombres, también de mujeres, por supuesto. Entonces, es un problema que nos alcanza a todos, a todas, a la sociedad mexicana en su conjunto, y por eso es importante atender el problema y darle una visión un poco amplia. Sí, escuchar todas las interpretaciones, por supuesto, es lo principal, pero sobre todo escuchar a las víctimas, pues, a las familias, a los sobrevivientes, a quienes estuvieron ahí participando, ¿no? La sociedad mexicana somos muy dados a escuchar solo lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen las versiones oficiales, las investigaciones, pero pocas veces nos atrevemos a escuchar
la otra versión, ¿no? La versión de las familias, la versión de quienes padecen los atropellos a sus derechos humanos. La sociedad mexicana somos muy dados a que si a alguien lo llaman vándalo o lo llaman o dicen, bueno, les pasó porque andaban haciendo cosas prohibidas o les pasó o por algo les pasó o en algo andaban, entonces con eso nos quedamos sin ver que, bueno, hay una legalidad en el país. Si alguien comete un delito, pues hay un proceso legal, hay protocolos para procesarlo y castigarlo como la ley establece, pero no con la desaparición forzada ni los asesinatos extrajudiciales que van más allá de lo permitido en la ley. Entonces, con eso me gustaría empezar. Pusimos el video a propósito antes de que todos llegáramos, en lo que estábamos llegando. Una disculpa porque se retrasó una hora, hubo confusiones ahí en la convocatoria, pero bueno, qué bueno que se esperaron quienes habían llegado a las 11. Gracias por eso. Este video lo pueden consultar en una plataforma digital que se hizo en 2017 por parte de forenses británicos y mexicanos también, expertos en la materia. Se llama Plataforma Ayotzinapa. Con que pongan eso en Google, ustedes pueden encontrar toda la información al respecto. Están los testimonios de muchas personas y el video que acaban de ver. Además hay otros videos muy ilustrativos para explicar con manzanas y con peras lo que pasó aquella noche, ¿no? Entonces las invitaría a revisarlo más adelante, ¿no? La conferencia se llama, tiene que ver con en qué contribuye el movimiento de Ayotzinapa en la visibilización de la crisis de derechos humanos en el país. No es tan testimonial, por desgracia, pero les voy a contar, pues me voy a tomar 5 minutos para decirles lo que yo vi aquella noche, ¿no? Entiendo que estoy en una universidad donde muchos son investigadores. Estoy seguro que muy pronto, ya sea en esta universidad o en muchísimas otras, habrá tesis sobre Ayotzinapa, doctorales, tesis de maestrías que indaguen, que busquen explicar lo que pasó aquella noche, ¿no? Que vayan, recojan testimonios, investigaciones ya hechas, libros, documentales, la investigación oficial, la investigación del grupo interdisciplinario, todo para hacer algunos aportes académicos o teóricos o del tipo que sean a lo que pasó en Ayotzinapa. Sin embargo, pues como vieron en el video quienes estuvieron, hubo diferentes momentos de la noche de Iguala y diferentes escenarios de violencia. Yo estuve particularmente en el último de los ataques, cuando ya está la prensa, cuando ya hay maestros, cuando ya hay estudiantes de otras escuelas ayudándonos. Pues después básicamente de que se llevaron a mis compañeros en los primeros ataques. O sea, los primeros ataques se dan como a las 8, 8:30 o 9 de la noche. Los estudiantes que están la llaman por teléfono a quienes estamos todavía en la escuela, y quienes estamos en la escuela nos organizamos y vamos hacia Iguala. No podemos ir todos porque no tenemos transporte, pero solamente vamos 30. Y a estos 30 que llegamos, pues íbamos con la... O sea, en la llamada nos está atacando la policía, tenemos un muerto. Paréntesis, este muerto no está muerto, es Aldo Gutiérrez Solano. Él recibió un impacto de bala en la cabeza y permanece en coma hasta en estado vegetativo, básicamente, ¿no? En las últimas fechas ha sido trasladado a su comunidad, se ha creado infraestructura para que esté en el ambiente de su pueblo, pues, para que escuche mínimo el canto de los gallos, los perros, lo que sea, ¿no? Y los doctores piensan que esto podría contribuir a que Aldo pues vuelva de ese estado en el que está, ¿no? Entonces nosotros íbamos con esa preocupación. De hecho, quienes llegamos preguntando, oye, ¿en dónde está el muerto? Porque para nosotros eso era lo grave. Y nos dijeron los chavos que habían sobrevivido a los primeros ataques, pues no sabemos si está muerto o si está vivo, porque todavía se movía, vino una ambulancia y se lo llevó. Créanme que nos tranquilizamos, porque dijimos, bueno, si no está muerto, pues está en un hospital. Basta con saber en qué hospital está.
ir a hacernos responsables, llamar a su familia, etcétera, ¿no? Fácil la cosa. Y cuando preguntamos por el resto también se nos hizo muy satisfactorio, escuchen bien la palabra, satisfactorio, escuchar que dijeron, bueno, se los llevó la policía, las patrullas, los subieron a las patrullas, se los llevaron. Y también dijimos, pues no hay problema, entonces mañana los sacamos, ¿no? Bajo fianza o con presión política, con movilizaciones, con protesta, pues mañana vamos por ellos, sin problema. Le hablamos al gobernador o a la Secretaría de Educación Pública, a nuestros contactos en el gobierno y fuera del gobierno, y pues nos ayudan a negociar la liberación de nuestros compañeros. Tranquilos, ¿no? Para nada nos imaginábamos que se estaba fraguando, cocinando una desaparición forzada. En años anteriores hemos también recibido ataques, otras organizaciones en Guerrero y en otros lados del país han recibido ataques, la policía se los lleva y los toma presos, ¿no? No normal. A lo mucho los van a golpear y los van a torturar, pero no habíamos visto que... Digo, yo sé que suena jodido decirlo así, pero en parte ya estamos acostumbrados a que pasara eso, ¿no? Entonces, a lo mucho los torturan, a lo mucho los golpean. Por eso nuestra satisfacción, y por eso convocamos a la prensa, dijimos, bueno, mínimo que venga la prensa y que tome fotografías, testimonio de los anteriores ataques, y que pues al día siguiente se pueda decir aquí hubo un ataque a estudiantes, porque si dejábamos así las cosas como estaban, ya sabemos cómo actúan las autoridades. Limpian la zona, se llevan los camiones durante la noche, limpian de sangre en las calles, etcétera, y al día siguiente pues ya dicen, aquí no pasó nada. O bien dicen, lo hizo el narco, que es la salida que normalmente dan en estos años, ¿no? A cualquier cosa, pues, culpan al narco y ya estuvo. Con eso se lavan las manos. Búscate un enemigo y cúlpalo de todo. Recuerdan esa frase, ¿no? Del ministro de propaganda nazi, Goebbels, ¿no? Algo así. Entonces, pues nosotros temíamos eso, que al día siguiente se dijera aquí no pasa nada o que fue el narco, cuando nosotros habíamos visto que había sido la policía. Entonces vino la prensa y empezó los chavos a dar testimonios, y pues estábamos dando testimonios, algunos hablando por teléfono con nuestros amigos, nuestros familiares, y pues de pronto llega otra camioneta y nos balacea de nuevo, ¿no? Todo el mundo a tirarse al piso, otros a correr. Yo me cubrí de un poste y pues fue así como me salvé. Y pues una vez que cesaron un poquito los balazos, porque lo dije hace un rato en la conferencia de prensa, pues estos tipos no son Mario Almada, o sea, a ellos sí se les sacaban las balas. Ven que en las películas de Mario Almada pues nunca se les sacaban las balas y continúan disparando. Estos tipos pues en algún momento tenían que recargar sus armas. Y en lo que recargaban sus armas, pues hubo un poquito de calma y pues todo el mundo gritó, corran, ¿no? Quienes estaban en el piso y tal, pues corrimos. Quienes estábamos cubriendo el poste, pues yo crucé la calle y me adentré hacia la ciudad de Iguala, y en el camino pues me encontré a un compañero herido, ahora había que atender a un herido, 25 chavos para un lado, 25 para otro, etcétera, ¿no? Todo el mundo a correr. Pero eso sí, nuestros compañeros que habían caído asesinados ahí, pues ya quedaron en el piso, no pudimos volver por ellos. A otros se lo llevaron, que en el video ahorita vieron, pues es el chico que fue desollado, le cortaron el rostro, básicamente, le sacaron los ojos y todo. Se filtró esa imagen al día siguiente, como a las 8 o 9 de la mañana ya estaba en las redes sociales la imagen. Fue terrible porque pues sí, o sea, por lo visto había la necesidad de ellos de dar un mensaje de terror, ¿no? Muchos escritores han dicho que eso se hacía pues en guerras muy antiguas, ¿no? Para mandar un mensaje al enemigo, y bueno, también lo hacen ahora, ¿no? En el contexto de la violencia de México hace mucho, pero sentimos que daban, o sea, querían dar ese mensaje, ¿no? Que había sido una situación entre narcos nada más. Bueno, la noche la pasamos al final pues corriendo, buscando ayuda, pidiendo ayuda en las casas, tocando puertas. Algunos habitantes de Iguala pues sí nos abrieron sus puertas, otros no, por miedo, por lo que sea. Pero yo recuerdo a mucha gente gritarnos desde sus ventanas, corran muchachos, corran. O sea, yo veía que sí nos querían ayudar, pero no podían ayudarnos porque son de ahí. Inmediatamente los iban a
a identificar y probablemente a hacer algo, ¿no? Entonces, aquella noche participó la Policía Municipal, Estatal, Federal, Ministerial, Protección Civil, Ejército Mexicano y Crimen Organizado, todos coordinados haciendo uso de la infraestructura del Estado para hacer posible ese operativo. El Ejército participó, por supuesto. Cuando nos tuvieron encerrados en la clínica Cristina, no atendieron a mi compañero Edgar, que se estaba desangrando, ya no podía ni siquiera hablar el chavo, porque pues tenía la mandíbula superior, no la tenía básicamente, o sea, se la volaron de un balazo. Y nosotros estábamos buscando ayuda, el ejército llegó y nos intimidó y nos pidió todos nuestros datos. Hubo una frasecita ahí que yo recalco mucho, que dijo el ejército y que repito, como no nos dábamos cuenta realmente de lo que estaba pasando, pues en ese momento ni siquiera pudimos procesar, masticar esa información, ¿no? Nos dijeron, denos sus nombres reales, porque si nos dan un nombre falso, nunca los van a encontrar. Tradicionalmente en Ayotzinapa nos cambiamos el nombre, nos ponemos apodos, pues es un internado, es Guerrero, es México. Yo le puedo preguntar a la persona más viejita de acá si no tuvo apodo en algún momento, y estoy seguro que tuvo apodo. O aquel que no haya tenido apodo, pues es la excepción, ¿no? Pero todos nos ponemos apodo. En México es muy tradicional, ¿no? En Ayotzinapa también nos ponemos apodos. A mí me decían Jackie Chan. Ya sé. Y así a otros chavos le decían tal, el Greñas, el Cochiloco porque era narco, sino por la película de El Infierno, que se les recomiendo mucho que la vean, etcétera, ¿no? Pero un chingo de apodos. Entonces el ejército lo sabe y por eso nos dijo, pónganse sus nombres reales, porque si no les dan un nombre falso nunca los van a encontrar. Esa frase la empezamos a vislumbrar días después, cuando no aparecían nuestros compañeros, cuando no, los buscábamos en Barandilla, los buscábamos en las cárceles de Chilpancingo, Acapulco, etcétera, y pues no aparecían por ninguna parte. Y todavía tontos nosotros pensábamos, nos las están haciendo cansada. O sea, cuando nosotros vamos a buscarlos a Chilpancingo, ellos los trasladan hacia otro lado. Cuando vamos hacia allá, pues seguramente lo están trasladando a otro lado. Se están burlando de nosotros, ¿no? Quieren hacernos las... Pero no, pues 5 días después ya empezamos a percibir que se trataba de una desaparición forzada de personas, ¿no? Y bueno, viene lo triste, viene lo jodido. Digo, si ya el hecho fue jodido de por sí, viene todavía lo del día siguiente, ¿no? Empieza esta versión oficial desde el principio en los medios y por parte de las autoridades a decir que pues se trataba de un conflicto entre narcotraficantes y que nosotros éramos narcos, por lo tanto, ¿no? Y que se trataba de una pelea entre el grupo criminal Guerreros Unidos contra los Rojos, que son los grupos fuertes de Guerrero del crimen organizado. Entonces a nosotros nos etiquetaron como los Rojos y que estábamos peleándole la plaza a los Guerreros Unidos en Iguala. Y claro, eso como que primero genera pues coraje, indignación en las familias que saben que sus hijos no son narcos. Les explico. Los normalistas rurales, las escuelas normales rurales que forman maestros, normalmente el requisito fundamental para estudiar en una escuela como esa es que seas campesino, que seas de origen modesto, pobre, que no tengas el alcance económico para estudiar en cualquier otra escuela, ¿no? O sea, por eso son internados con comedor, dormitorios, tierras para cultivo. Es decir, ahí estudias y ahí vives, básicamente, ¿no? No se cobran colegiaturas, es gratuita la educación. Entonces, obvio, pues los campesinos o hijos de campesinos que estudian ahí vienen huyendo de una situación en sus comunidades para estudiar como maestros. Estadísticamente, 5 de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria en Guerrero llegan al nivel superior. Solo 5, 95 han quedado en el camino. Solo con la primaria, la secundaria, nivel medio algunos, otros se van a Estados Unidos, a las ciudades a trabajar en trabajos que ustedes ya saben, jodidos. Otros entran al crimen organizado, otros se quedan a trabajar las tierras como campesinos, porque en Guerrero también los chicos se casan muy, muy temprano, ¿verdad?
Yo ya soy un quedado, básicamente. Entonces, pues es ilógico que sean narcotraficantes. Yo lo he dicho en muchas entrevistas. Por supuesto, a los 12, 13, 11 años, 10 años, nosotros vemos el contexto de nuestras comunidades. Guerrero está plagado de gente que cultiva amapola, marihuana. La conocemos, yo la sé cultivar. Si me preguntan, pues sí les doy un curso, básicamente, ¿no? O sea, sí lo sé hacer porque yo lo hice a los 12, 13, 14 años, 15 años. Mis compañeros que llegaban, pues también habían estado involucrados en algún momento como peones para el narco. Es una de las opciones que tenemos para medio alivianarnos, ¿no? Que está mal, pues ustedes podrán decirlo desde aquí, está mal, ¿cómo es posible que sus padres les permitieran eso y quién sabe qué? Pero, por favor, pónganse en los zapatos y en el contexto de esas familias todas. Y verán que, no manches, o sea, mi mamá hasta me persignaba, está bien, mijito, pero cuídate, ¿no? O sea, esa permisividad que la situación misma va imponiendo. Y las mamás, los papás saben que está mal, pero pues, ¿qué otra haces, no? Y por eso luchan para que sus hijos vayan a la escuela. Entonces, estos chicos que iban a Ayotzinapa eran de esas personas que van huyendo para que ya no vivan lo mismo que sus papás, ¿no? Para que ya no estén en la misma situación de riesgo o cualquier otra, ¿no? Entonces, por eso es ilógico que nos tacharan de narcotraficantes. Pero dije que venía lo triste, ¿ah? El 5 de octubre, en la tarde, 2014, empezaron unos rumores fuertes en Ayotzinapa. Se decía, había llamadas telefónicas, mensajes de texto, etcétera, por conocidos y toda la gente ahí, que habían encontrado en Iguala 5 fosas clandestinas. En estas 5 fosas clandestinas encontraron 28 cadáveres, semicalcinados, irreconocibles. ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Qué dijeron los medios? Son los estudiantes de Ayotzinapa. Y pues todos, imagínense acá un escenario como este, en la asamblea de familiares, de estudiantes, todos jodidamente tristes, llorando algunos. Las preguntas que nos hacíamos eran: ¿cómo lo vamos a hacer para trasladar todos esos cadáveres hacia sus comunidades? ¿Quién va a pagar esos gastos? Los familiares se veían entre ellos como diciendo: será tuyo, será mío, ojalá y no sea el mío, ojalá y sea el tuyo. Suena jodido, pero probablemente eso estaban pensando, ¿no? ¿Y dónde están los otros 15? Porque se hablaba de 28 cadáveres, faltaban 15. O sea, las familias ya estábamos aceptando, los sobrevivientes ya estábamos dando por hecho que esos 28 eran nuestros compañeros. Y aquí viene la clave del asunto del movimiento de Ayotzinapa. Fueron nuestros defensores de derechos humanos, nuestros abogados que nos dijeron, y todavía nos dejaron llorar, por supuesto, pero nos dijeron: espérense, no lloren, primero hay que identificar esos cuerpos. Y ahí abrimos nuestros ojotes. Sí, y bueno, si es el gobierno quien te está diciendo que son los chicos, pues no le vas a dejar a ellos la identificación. Convocamos al equipo argentino de antropología forense, un equipo independiente, para que junto a la PGR reconociera esos cadáveres. Tomaron muestras de ADN de las familias, a los 15 días ya tenían una respuesta. No eran nuestros compañeros. Eso nos abrió también un poco más los ojos y nos dimos cuenta que iban a tratar por todos los medios de engañarnos. Por eso el 28 de octubre de 2014 pedimos audiencia con Peña Nieto, tuvimos audiencia con Peña Nieto, acordamos que la Comisión Interamericana iba a coadyuvar en el caso y que iba a designar un grupo interdisciplinario de expertos independientes, y Peña Nieto dijo: sí, lo firmo y lo cumplo, ya saben, ¿no? Pero solo lo firmó, no lo cumplió. Primero dieron a conocer su verdad oficial, después dejaron que la Comisión Interamericana entrara. ¿Por qué? Porque se trataba de un conflicto social, se trataba de administrar el problema, no de resolverlo. Quien maneje la información en los conflictos ya tiene media guerra ganada, medio conflicto ganado. La versión oficial que se dio el 27 de enero de 2015, que establece que mis compañeros fueron tomados por la policía, entregados al crimen organizado y calcinados en un basurero, fue una maniobra política y mediática más que una solución al problema. Buscaban desactivar la inconformidad que ya había por todo el país y por muchos países
cada mes, cada 8 días, había gente en las embajadas de México, en muchísimos países europeos, latinoamericanos y demás. Los medios de comunicación estaban ahí. Yo me acuerdo de medios de comunicación coreanos, chinos, japoneses, en Ayotzinapa. O sea, la situación ya les había explotado y no podían controlarla. Incluso el 17 de diciembre del año 2014, Peña Nieto convocó a muchísimos de sus embajadores o cónsules en el extranjero para decirles: esto vamos a dar a conocer, para que se pongan las pilas en sus respectivos países y embajadas, ¿no? Para que, junto a la verdad oficial que se va a dar a conocer en México, la den a conocer también en los otros países. Y así fue. Cuando dieron a conocer la verdad oficial, que para nosotros era un chisme, por supuesto, pues, pero a la sociedad, pues ya los quemaron, ya ¿qué más le hacen, no? Ya los calcinaron, ¿para qué andan marchando si ya dijeron lo que les pasó? ¿Qué más le buscan? Resígnense. O sea, mucho del movimiento social empezó a desinflarse, porque era eso, una medida política y mediática. Pero, y ahora sí dijeron pues que entre la Comisión Interamericana, pues ya les dimos en la torre a ese movimiento, ¿no? Entró la Comisión Interamericana hasta el 3 de marzo de 2015, tuvieron que pasar 6 meses para que dieran su primer informe, y obvio, su primer informe fue devastador. Dijo que era imposible científicamente que hubiera pasado, hubo imágenes satelitales, el rastreo de llamadas, se documentó la tortura sobre muchos de los presos, se rompieron las cadenas de custodia, etcétera, ¿no? Se sembraron evidencias, por supuesto. Su versión cita se les vino abajo. Otro segundo informe en 2016 de este grupo fue todavía peor, porque se descubrió quiénes sembraron evidencia, qué día lo hicieron, cómo lo hicieron, etcétera, ¿no? O sea, hay un resto de uno de mis compañeros que se llama Alexander Mora Venancio, que es el único que da como positivo de que es mi compañero. Esta muestra es un pequeño hueso, pequeñísimo, y lo identificó la Universidad de Innsbruck en Austria, y ellos afirman que ese hueso proviene del basurero de Cocula, pero los expertos internacionales demuestran que no, que fue sembrado por el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. En redes sociales se le llamó Tomás Sembrón. Sí, nosotros sí lo conocemos, ¿no? Tomás Sembrón, no Tomás Herón. En fin, o sea, es un desastre la investigación de la ex PGR. Por eso muchos de los implicados pues hoy están saliendo libres. Más de 50 implicados directamente en el caso, gente señalada como de los principales responsables, están saliendo libres hoy en día. ¿Por qué? Porque el proceso mismo se violó. Se les violaron sus derechos humanos, se les torturó, etcétera, ¿no? Entonces, es probable que todos los implicados por el crimen de Ayotzinapa salgan libres. Así nomás se las dejo para que se den cuenta, pues, de qué se trata, ¿no? Afortunadamente, pues, cambió el gobierno, señales de que van a hacer mejor las cosas. Un tribunal colegiado de Tamaulipas ha ordenado que se rehaga la investigación. Hay una comisión especial, una comisión para la verdad y la justicia del caso de Ayotzinapa. Hay una fiscalía especializada para el caso. 2 de los expertos han retornado. Hay participación activa de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana, etcétera. Y bueno, esperamos que se hagan otra vez las cosas. Se han, por ejemplo, pues analizado todas las sábanas telefónicas de aquella noche. Encinas anunció hace un poco más de un mes que el gobierno o la Comisión para la Verdad analizó 80 millones de llamadas que se hicieron aquella noche. Obviamente 80 en general, luego van bajando hasta llegar a Iguala, ¿no? Y a las antenas, y pues han concluido que ninguna de esas llamadas de los estudiantes va a parar, o sea, tiene receptor o receptora a algún miembro del crimen organizado. Por lo tanto, finalmente se limpiar el nombre de los estudiantes y el nombre de nuestra escuela. Por supuesto que nosotros, ¿a quién más le llamábamos? Sino a nuestras familias, a nuestras novias, novios, a nuestras amigas, a la prensa, pues, pero no al crimen organizado. Y eso, afortunadamente, empieza a limpiar un poco el nombre
de nuestros compañeros desaparecidos, pero también el de sus familias. Porque ya saben, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Dicen que eres narco y ya valiste. En tu comunidad también empieza muy fuerte el chismerío y las cosas, ¿no? Entonces, pues siento que va bien la investigación, pero no sabría hasta dónde va a parar. Ahora sí ya paso a la conferencia, perdón por los nototes. No, no es cierto, no se crean. Soy muy informal, A ver, ¿cuál es la importancia de Ayotzinapa? Creo que ya lo dije, hay un referente claro. En ningún caso anterior se le había cuestionado una investigación oficial al Estado mexicano. Ellos podían hacer con las investigaciones lo que quisieran y nadie les decía nada. Las familias no podían hacerlo. Así podían entregarte un hueso de un pollo y diciéndote que es tu y tú tenías que aceptarlo. Porque es la investigación local, porque si no lo aceptas te vamos a matar también, porque te intimidan, etcétera, ¿no? O te mandan al narco para que te intimide. Es básicamente lo que hacían. El movimiento de Ayotzinapa es el primero que le dice, a ver, tu versioncita, pues vas y haz con ella lo que quieras. Aquí lo único que va a tener credibilidad va a ser una investigación independiente, imparcial y que se haga de manera pues responsable. Somos los primeros y eso crea un referente, porque entonces todas las demás investigaciones tienen la esperanza de que se rehagan o que en adelante se hagan de manera distinta. O sea, que se hagan siempre, sí por el Estado, pero también que haya siempre la coadyuvancia de organismos internacionales o de comisiones independientes nacionales para garantizar la verdad en las investigaciones, ¿no? Eso es muy importante. No sé si se identifique la trascendencia pues, de una investigación como esta. En segundo lugar, pienso que también el movimiento de Ayotzinapa empezó a visibilizar lo que estaba pasando en el país. Antes como que sí nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, pero volteábamos la mirada, ¿no? No queríamos saber o no queríamos asumir que estaba pasando todo eso. Cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, empezaron en Iguala a surgir colectivos de familiares de víctimas a buscar a sus propios familiares desaparecidos. Entonces se crearon colectivos en Iguala, en otras partes del país, y empezaron las madres, los padres a salir con su pico y su pala y con su machetito y como fuera a buscar fosas clandestinas por todo el país. Porque claro, o sea, se encontraron 28 cuerpos, no son nuestros, pero ¿de quién son entonces? No es que, a ver, como no son de Ayotzinapa, pues entonces no importan, ¿no? De alguien tienen que ser esos cadáveres, esos restos. Hay una familia, hay una mamá, hay un papá, un hijo, hermano. Hay que identificarlos también. Entonces se crearon los otros desaparecidos de Iguala, entre otros colectivos que empezaron. Y créanme, es terrible ver cómo las mamás, los papás se han vuelto expertos en buscar fosas clandestinas. Ya hasta saben cómo buscar una fosa clandestina, saben cómo cambia la vegetación, cómo el suelo es más blandito, van con una varilla, la entierran y la huelen. Imagínense a una mamá haciendo eso. ¿Por qué lo hacen? Pues las autoridades no lo hacen. Hoy podríamos decir que las mamás de desaparecidos y desaparecidas en el país tienen más experiencia en búsqueda y en investigación que la misma PGR. Y sin el acompañamiento oficial. Claro, ahora Encinas se va con su pico y su sombrerito y ahí anda buscando fosas clandestinas también. Qué bueno, ¿no? Pero pues no es solamente eso. Hace falta destinarle unos recursos muy grandes, una infraestructura a esa parte del Estado que tiene que investigar todos los casos. Todos. No solo el de Ayotzinapa. Es más, yo me atrevo a decir, si quieren dejar al último el de Ayotzinapa, pues que lo dejen al último, para evitar prejuicios, ¿no?, de la sociedad, para evitar que digan, no, pues eso, ellos se lo merecen por andar tomando autobuses. ¿Quién los mandó? ¿Por qué hacían eso?
que seguramente ahorita va a haber preguntas al respecto y las voy a contestar sin ningún problema, pues, o sea, nosotros sabemos lo que estábamos haciendo, no era permitido, participamos todos los años en una marcha del 2 de octubre por otra matanza de estudiantes de hace más de 50 años y pues los normalistas somos así, tenemos esa tradición que pueden juzgar buena o mala, pero igual que muchos estudiantes en el país, pues no olvidamos lo que pasó también hace más de 50 años. Y aunque una marcha no haga la diferencia, aunque una marcha no diga mucho, pues alcanza a decir que no vamos a olvidar nunca, porque pues también fueron muchos estudiantes asesinados aquella noche de Tlatelolco, ¿no? Entonces, pues eso andábamos haciendo. Además, los normalistas pues son una organización estudiantil, pues tenemos una postura un poco izquierdosa que nadie entiende bien, pero solo se entiende pues en el contexto del medio en el cual nos desempeñamos, ¿no? O sea, la comunidad rural, sus problemas, los campesinos y sus problemas, el contexto mismo de los proyectos gubernamentales, neoliberales que se están planteando en Guerrero, toda la concesión de minas a empresas canadienses que hacen que el Estado cree la violencia en las comunidades para obligar a las poblaciones a desplazarse. Hay desplazamiento forzado en Guerrero, hay despojo de tierras para concedérselas a las grandes corporaciones mineras para crear proyectos hidroeléctricos, para que el agua lo utilicen en la mina, para que la energía la utilicen en la mina. Y no son poquitos los campesinos que se ven obligados a dejar sus tierras o a venderlas a precios muy bajos, ¿no? Los estudiantes de Ayotzinapa pues hemos estado siempre en contacto con ellos. ¿A dónde van los campesinos que vienen a Chilpancingo? Chilpancingo es la capital de Guerrero y está a 20 minutos de Ayotzinapa. ¿A dónde vienen los campesinos que van a Chilpancingo de cualquier lado de Guerrero? Llegan a Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque Ayotzinapa tiene un internado, tiene comedor, pueden comer, van, mandan su comisión, oigan, tenemos este problema, nos pueden ayudar, revísenos nuestro pliego petitorio, revísenos nuestra petición, nos pueden ayudar con gente para nuestra manifestación, nos pueden traer comida de su internado a la manifestación. Obviamente estamos en vínculo con muchísimas organizaciones campesinas y sociales, ¿no? Que si entendemos o no sus causas, nosotros solo ayudamos. Que si se quieren aprovechar de nuestra ayuda, nos importa poco. Nosotros solo ayudamos. ¿Sí? Es una cuestión un poco compleja, yo sé, porque son otros contextos. Y lo que importa acá es que se comprenda. Hay una crisis de derechos humanos que no alcanza, que sí se focaliza más en las poblaciones pobres. Por supuesto, los 250,000 asesinados o asesinadas durante la guerra contra el narco, que continúa, pues no vamos a ver personas, en su mayoría no son personas de clases acomodadas, son pobres. Igual, en las personas desaparecidas la mayoría son pobres. Pero de esos pobres pues hay católicos, hay testigos de Jehová, hay gorditos, flaquitos, altitos, chaparritos, mujeres, hombres. O sea, es un problema que nos está alcanzando a todos, a toda la sociedad. Y eso hay que entenderlo. Y no esperar a que nos pase, que es lo que también contribuyó en Ayotzinapa. Pues, o sea, nosotros ya estábamos organizados previamente, por eso supimos responder. Pero imagínense el contexto de una familia a la cual le desaparecen a su hijo o a su hija, o le asesinan a un familiar y está sola en una comunidad que ni quién sabe cuántos casos están invisibilizados hoy en día en México. Ayotzinapa porque era una organización estudiantil y ya tenía contactos antes del 26 y por eso pues todo el mundo corrió a ayudar a Ayotzinapa, pero que hay de las familias a las cuales nadie conoce, están en desventaja y por eso es importante decir, a ver, no son solo 43, son más de 40,000 según la cifra oficial, pero quién sabe.
organismos nacionales de derechos humanos hablan de más de 100,000. Ahí nomás para que le echemos pues lápiz, ¿no?, a la situación. Vamos a pasarle un videito muy chiquito para amenizar un poco, para no aburrir tanto. Y aquí vamos a seguir, ustedes lo van a ver después de todo. Mi nombre es Omar García, soy estudiante de la normal, voy en segundo grado. Soy sobreviviente al 26 de septiembre, dirigente estudiantil también, vocero hoy en día de la normal. Es fácil para mucha gente pensar o dejarse llevar por las versiones oficiales, porque es lo único que escuchan. Y yo en sus condiciones, en las condiciones de cualquier persona, pues pensaría igual que ellos, porque también antes de entrar a la normal yo era un indiferente, era una persona que pensaba que las cosas ocurrían por voluntad de Dios, o porque así eran, pues, obra del destino, porque así es la vida, ¿no? Pero no, o sea, todo eso tiene sus causas, tiene sus leyes dentro de la sociedad, ¿no? O sea, de la forma de organización social. Obviamente las jerarquías son las que determinan nuestra forma de ser y estar dentro de la sociedad, nuestro lugar. Y nosotros nos negamos a estar siempre subordinados, y ese es el problemita. Ese es el problemita que tienen con nosotros el gobierno, de que unos guarachudos, unos campesinos, unos chingados estudiantes que vienen del campo, que apenas si tienen para tragar, le digan en su cara que son unos corruptos, que son unos asesinos, que practican políticas de despojo, que están vendiendo el país, que ellos se benefician a costa del trabajo de miles y miles de personas en México, y que para colmo, aparte de decirlo, cuando nos matan, cuando nos asesinan, cuando nos desaparecen, cuando nos reprimen, en lugar de quedarnos callados, que al final de cuentas ese es el objetivo de la represión, es darle un escarmiento para que se calle este cabrón, pues no nos callamos, y aquí seguimos. Y aquí vamos a seguir, ustedes lo van a ver después de todo este proceso de búsqueda de nuestros compañeros. Nosotros vamos a seguir haciendo marchas, nosotros vamos a seguir solidarizándonos con los campesinos. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos y no vamos a aprender, porque no queremos aprender eso que ellos nos quieren enseñar. No vamos a aprender a estar agachados, no vamos a aprender a estar indefensos. A nosotros no nos inculquen la indefensión aprendida, porque nosotros no nos dejamos. Tú hablas siempre de nosotros, no hablas de yo. Eso se me hace muy importante. Es a lo que le tienen miedo, pues, o sea, es precisamente a lo que le tienen miedo. Fíjate, ¿de qué serviría cortarle la cabeza a Omar García si detrás de él hay muchos? Si nuestra organización no es de esas organizaciones estudiantiles o gremiales que tienen dirigentes permanentes durante años, vitalicios, o como una clase política que se perpetúa en el poder, nomás se rolan de personaje, pero al final de cuentas los que mandan siempre son ahí atrásito unos cuantos, ¿no? No. Nosotros somos muchos y muchas personas. Y el nosotros pesa en nuestra organización. O sea, nosotros no creemos en las grandes personalidades, en el potencial individual en extremo protagónico, pues no. Así como hablo yo, así hablan muchos compañeros, y creo que lo han visto ustedes también. Así como están de determinadas las personas que salimos en los medios de comunicación, el resto también lo está, y somos reemplazables. Y eso es lo que queremos para nuestro país. O sea, esa forma de organización comunitaria, que el campesino que es electo comisario para un año, al año siguiente vuelve a ser el campesino y le da la oportunidad a otro. Y se van rotando la autoridad
no como los políticos, que hoy es síndico, mañana quiere ser diputado, pasado quiere ser senador y jamás retorna al pueblo, se vuelve parte de una clase política muy divorciada de la sociedad y por lo tanto con intereses muy distintos. Nosotros no, nosotros somos diferentes. Y eso es a lo que le tienen miedo, pues a que nuestra visión del mundo se generalice. Y de hecho se ha generalizado. Aún cuando nos apaguen, creo que el movimiento ha marcado la historia de la sociedad mexicana. Bueno, quería hablar un poco de nosotros en Ayotzinapa y en muchas escuelas y organizaciones, porque yo fui vocero 3 años y muchos dicen, pues ya no eres vocero, ¿qué andas haciendo acá? O ¿dónde están los otros voceros y tal, no? Primero, la organización de Ayotzinapa es independiente, no recibe recursos del Estado, nos movemos por nuestros medios. Si salimos al país a recorrerlo y si salimos a otros países es porque hay gente como esta universidad, Víctor, que a iniciativa propia pues organizan, gestionan recursos para pagarnos nuestros transportes, ¿no? Y recibirnos y darnos alimentación y tolerarnos por un rato. Pero no es porque nosotros tengamos financiamiento, ¿no? Como para hacer todo esto. Además, pues tampoco es por gusto. Nos pasó algo, estamos respondiendo a ese algo que pasó, como lo haría cualquiera de ustedes, cualquiera tal, ¿no? Yo lo único que los quiero invitar es que se organicen desde antes, previamente, estudien muchas formas de organización, no con todas vamos a estar de acuerdo, pero prevénganse, no vaya a ser que les pase algo como a nosotros o bueno, no necesariamente como a nosotros, puede ser que les pase algo más leve, ¿no? Nomás pues no, creo que vale la pena no estar agachados todo el tiempo. Siempre hay problemas que resolver, las autoridades no lo resuelven y creo que hay que participar como sociedad en los cambios, porque también está muy generalizada la idea de que bueno, la participación política o la participación en una sociedad se reduce al momento electoral, o sea, a solo ir a depositar un voto en una urna cada 3 o 6 años y ya, pues ahora sí que se hagan bolas las personas que elegimos. Pero pues ya saben lo que ocurre casi siempre. Los elegimos y pues no actúan conforme a los intereses de la sociedad. Resulta que se ponen a actuar conforme a intereses ya creados, ¿no? Intereses de grupo y pues jamás van a... No todos, obviamente, tampoco somos de estas personas que generalizan o que meten a todas las personas en el mismo costal. A mí no me gusta hacer eso. Entiendo que hay de todo en todo. En Ayotzinapa lo mismo, hay chavos bien chingones, pero también hay unos cabrones, o sea, corruptos, gente que no tiene compromiso social y así pasa lo mismo en otras instituciones, en los grupos sociales, en las organizaciones, en los políticos, en el gobierno mismo, ¿no? Siempre son pocos o pocas las personas que le echan muchas ganas y que tratan de buscar el bienestar social. Entonces, eso lo hemos ido descubriendo. También ha cambiado nuestra forma de ver el mundo como movimiento social y pues entendemos que si queremos cambiar el país o contribuir en algo, pues ni modo que vayamos a traer gente a la luna, pues allá no hay. Va a tener que ser con nuestra población tal cual está y empezar de nuevo o empezar pues a hacer las cosas, ¿no? La desaparición forzada pues es un problema vigente en el país, es un problema que no termina, que hay que resolver, hay que ver cómo nos involucramos en resolver este problema. Yo sé que muchos pues van a decir, no, pues yo cómo puedo participar si realmente está muy lejos Guerrero o está muy lejos. Para mí esos casos pues no se dan aquí en Sonora, pero pues tienen la guardería BC, tienen el pueblo yaqui, que es víctima de despojo, o los pueblos originarios acá, tienen otros problemas que bien podrían también involucrarse de alguna manera. No les pido que pongan el pellejo como las personas que están viviendo el asunto lo hacen, pero pues mínimo a veces sirve acompañar, sirve decir, bueno, pues sí sabemos lo que está pasando, te apoyamos en la difusión o en lo que sea, ¿no? Mucha gente hace un chingo de misas por nosotros, sabíamos que no servía de mucho rezar, pues, pero
pues se los agradecimos. Se los agradecemos, pues que también hagan eso. ¿Por qué no? Pues es su forma, es su manera, es la esperanza, es la forma pues en la que hacen. Les cuento la anécdota de que una vez que estuve en Chicago, en un recinto como este más grande, estaban, fíjense lo que logró el movimiento de Ayotzinapa, pues estaban católicos y musulmanes en un mismo recinto. Las organizaciones, los colectivos que nos llamaron a llevar nuestra palabra, nuestra voz, nuestra denuncia a Chicago, lograron que ambas iglesias se juntaran. Ah, cabrón, y nosotros pues no sabíamos si persignarnos o qué hacer, ¿no? Pues nos confundieron. Obviamente ni una ni la otra, ¿no? Pero ¿qué dijeron los líderes de ambas iglesias o de ambos bandos, de ambas religiones? Dijeron, en este momento no somos ni católicos ni musulmanes. En este momento somos seres humanos y lo que pasó con Ayotzinapa no debe pasarle a nadie. No, pues se sintió bien bonito, ¿no? Se sintió pues una catarsis ahí, no solo de nosotros que íbamos y que nos estaban recibiendo. Estaba una madre, un padre, yo y otras personas que nos acompañaban y nos transportaron por todo Estados Unidos, ¿no? Pero también pues, se pudo ver en la gente misma que estaba ahí presente, como pues, o sea, el hecho de que estuvieran dos grandes religiones presentes o miembros de dos religiones, como que se notó algo distinto. Y eso pasó no solo con las iglesias, pues pasó con organizaciones sociales que llevaban años sacándose la lengua entre ellas, o sea, peleándose entre ellas, pero Ayotzinapa los unió, no sé si permanentemente o por algún tiempo, pero les hizo darse la mano de nuevo, reencontrarse, buscar causas comunes. Entonces, creo que eso es lo que hay que rescatar de todos estos movimientos y procesos sociales que reencuentran a las personas. Hoy hay nuevas manifestaciones, no las entendemos mucho, pero solo acercándonos a estos procesos es como podríamos tener una interpretación más amplia, ¿no? Y vale la pena, siempre va a valer la pena tratar de acercarnos, pero también hay que ver las cosas que hacen mal. Si un movimiento, un proceso social la está regando demasiado, pues también hay que decirlo, también hay que expresarlo, hay que tomar nota, hay que acercarnos a quienes participan en esos procesos y hay que decirles, compañero, la verdad, compañera, la verdad, yo estoy de acuerdo en la causa en sí misma, pero no en el método, estoy de acuerdo en el método, pero no en la causa que persigues, etcétera, ¿no? Pero hay que decir las cosas, porque de otra manera también nos volvemos cómplices de ciertas cosas que se hacen mal en los movimientos sociales. Y yo sé que en México se tiende mucho a idealizar a los movimientos sociales, a idealizar a los líderes sociales, a los dirigentes de partidos políticos, etcétera. O sea, no podemos decir nada por cómo pues son los padres de Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo si son los del o son los zapatistas? ¿Cómo si son los del PRI? Pues no podemos decir cosas malas de ellos son bien puros, ¿no? ¿Cómo chingados no? O sea, también hay que decir estas otras cosas. Perdón por los adornos. Sin adornos no hay nada. Yo les agradezco mucho el espacio. Nuevamente, Víctor, Samuel, Víctor S. Peña Mancillas. A ustedes por escuchar. Les invito a quienes están estudiando para maestrías o doctorados, o decirles a sus familiares o amigos, pues atrévanse a estudiar Ayotzinapa. Tiene muchos aportes ya para el país, pero también tiene muchas cosas que se hicieron mal, creo yo. Alguna conferencia dará para eso, y lo he dicho en muchos espacios. He hablado también de nuestros límites, nuestros alcances, y de manera autocrítica, por supuesto, pero también lo he justificado, como casi todos justifican sus errores, ¿no? Es que eran familias que obviamente pues vienen del campo, son amas de casa, campesinos que pues no tuvieron instrucción política previa, o sea, se enfrentaron de repente a una situación y respondieron con las herramientas que tenían. En el camino fueron aprendiendo y hoy en día pues ya no son los mismos familiares que eran hace 5 años. Yo mismo, ese video creo que es de 2015, todavía
estaba en pañales. Y ahorita pues se supone que ya tengo una visión más amplia, pero así son los procesos. Entonces pues creo que hay que escuchar todas las voces, y si hay alguna pregunta háganla, si hay alguna crítica, alguna cosa que quieran saber, así es, no, échenla también, a mí me gustan esas cosas. Pues muchas gracias. Finalmente pues lo humano no nos puede ser indiferente. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Hubo una mano acá adelante, hay otra acá, tomamos las dos de atrás y si quieren cortamos ese primer bloque para ver cómo andamos después de tiempo, ¿sale? Entonces empezamos por acá adelante, por favor. Muchas gracias. Si se pueden presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela, soy estudiante de ingeniería. Bueno, antes de entrar a mi pregunta, quiero hacer un poquito de contexto. Para empezar, voy a empezar con una frase que salió de un policía muy conocido aquí en México, Nazar Haro, que dice que cuando la seguridad del Estado está en peligro, no hay leyes que valgan para ninguna chingada. La DFS sabemos que desapareció por ahí de los 80s, 90s, pero yo siento que no ha desaparecido en sí ¿qué serán? Los objetivos de la organización, que es controlar a los grupos que se oponen en algún momento a cómo viven o a cómo los estamos obligando a vivir realmente. Entonces, bueno, no es nuevo lo de los camiones, esto, lo otro. Me imagino que aquí casi todos estudian ciencias sociales. Lo vimos con la Liga Comunista 23 de septiembre, los mismos de Tlatelolco, los chicos eran pues hechos a pedir dinero, también incendiaban camiones, robaban camiones, secuestraban el transporte que les hacía falta. Aquí mi pregunta es, estos temas, la crisis, más bien para mí la crisis de derechos que hay en México es en base a que en México hemos caído en si a mí no me pasa, no me importa. Y más en carreras como la mía, en carreras que no están ligadas tanto a temas sociales. ¿Cómo podemos nosotros, como carreras que no son directamente ligadas y no tenemos a lo mejor la información? Porque si yo pregunto entre mis compañeros quién conoce Tlatelolco o Ayotzinapa o este tipo de movimientos, no lo conocen. ¿Cómo podemos ser nosotros que sean más escuchados en estas áreas? Uy. Gracias, pasamos a la respuesta y luego nos vamos con la pregunta. Perdón, porque soy de lento aprendizaje y te con una anécdota. Yo fui dirigente en Ayotzinapa y yo era un tipo de dirigente bien serio, no tomo, no fumo, no me masturbo, o sea, chingo de cosas así que pues para no permitir la crítica, ¿no? De mis correligionarios, de mis colegas. No es cierto lo último. Es que en las organizaciones se da eso mucho, la pureza y que debes andar bien disciplinado y la chingada, ¿no? A mí esas cosas no me gustan, la verdad. Bueno, yo era ese tipo de dirigente, pero tenía otro compañero que era del mismo nivel, de misma cartera, responsabilidad. Ese güey era un borracho y se juntaba con la gente y la chingada. Y yo le llamaba la atención porque yo era el presidente, además, ¿no? O sea, el jefe, ¿no? Pero siempre me tumbaba el argumento el chavo. Me decía, güey, pues sí, a ti te respetan por el membrete, por la autoridad que tienes y porque conoces mucho, está bien, pero a mí me respetan porque además de eso convivo con ellos, conozco sus problemas, los acompaño a lo suyo para que ellos puedan acompañarme a lo mío, a lo que voy. Muchas veces las carreras que tienen un contenido social y las otras, ¿cómo lo explico? Hay una estigmatización mutua siempre y eso es la barrera principal que hay que vencer. Los que estudian carreras con contenido social disminuyen a quienes no la tienen, porque eso nos han enseñado en las organizaciones sociales. ¿Cómo? El capitalismo quiere técnicos, el capitalismo quiere tal. Los empezamos a estigmatizar nosotros mismos, en lugar de vernos como camaradas. A ver, hagamos un evento, un encuentro intercarreras, compártanos lo suyo, en qué sirve a lo social eso, en qué le sirve lo social a ustedes. Hagan encuentros interuniversitarios, de intercarrera y verán cómo el diálogo puede contribuir a algo más. Porque, repito, a veces lo cuadrado que somos en todas partes. Hay cuadrados en derecho, cuadrados en ingeniería, cuadrados en lo social, dogmáticos,
Eso impide que dialoguemos con otras formas de ver el mundo, con otras formas de hacer. Y créanme que todo sirve. En las universidades a nosotros nos decían y nos aplaudían, qué valientes son los de Ayotzinapa y así quisiéramos ser. Pues sí, qué chido, ¿no? Pero nomás somos valientes, porque no sabemos nada de ingeniería, no sabemos nada de otras materias. O sea, nosotros somos buenos en lo que hacemos, pero ustedes son buenos en lo que hacen. Y si eso lo conjuntáramos, veríamos qué cosas tan chidas haríamos y contribuiríamos a nuestras respectivas luchas, a nuestros respectivos colectivos. A mí me interesa, por ejemplo, que la sociedad tenga una cultura legal, una cultura administrativa, pero mi organización no se lo puede dar porque no estamos para eso y necesitamos la colaboración de mucha otra gente. En el movimiento vimos la participación de artistas, de cantantes, o sea, nos llevaron a conciertos, a obras de teatro, y eso sensibilizaba más que nuestras consignas de lucha social en la calle. Y vimos que hay otras audiencias. A mí me criticaron por ir al TEC de Monterrey, a mí me criticaron por ir al Ibero, por ir a universidades privadas a dar conferencias. Mis compañeros cuadrados y compañeras y otras organizaciones sociales, ¿cómo puedes andar en esa escuela burguesa, no? Y yo dije, ¿por qué no? A mí me encabrona estarle hablando a mis mismas compañeros, a mis mismas compañeras. Ya vemos que el capitalismo está mal, que el mundo está mal, pero esas personas necesitan escuchar nuestra voz y nosotros también escucharlos a ellos. Creo que de esa manera podríamos contribuir a eso, ¿no? Por otro lado, me gustaría tocar lo de los camiones, porque yo he hecho esta pregunta y es una pregunta espinosa. No, o sea, es una tradición de décadas tomar autobuses, pero también encierra, escúchese bien, una falta de actualización en el método. Encierra y significa que los estudiantes no han innovado. Las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sociales no han innovado en método. Y quien no innova se rezaga respecto al contrincante. Y por lo tanto también es responsable por no innovar. Porque si sabes que estás en conflicto con alguien, pues te estás poniendo de pechito. ¿Sí? Esto desde el punto de vista de la estrategia, la táctica y, bueno, teorías para hacer cosas, ¿no?, en los conflictos sociales. Entonces también hay responsabilidad. El hecho de que nos justifiquemos, es que lo hacíamos todos los años y ya sabían que lo hacíamos, pues es fácil y se puede comprender. Pero si te reputas organización social, organización estudiantil, que luchas contra un sistema que sabes que es represor, pues también es un poco tu responsabilidad persistir en los mismos métodos sabiendo que te van a joder. ¿Sí se entiende hasta ahí? No sé si lo expliqué. Yo sé que la PGR de Peña Nieto hubiera querido escuchar estas palabras mías para tener argumentos y jodernos, ¿no? Pero yo he hecho esta crítica durante 5 años porque también entiendo que mi organización tiene algo de responsabilidad al no innovar, al estancarse en los mismos métodos. No una responsabilidad que pueda ser punitiva, que pueda castigarse, pero sí una responsabilidad y una fuerte crítica a las organizaciones sociales que no innovan en sus métodos, en general. Y no es solo Ayotzinapa, no es solo los estudiantes de la UNAM. Le pasa a la mayoría de organizaciones de izquierda en el país. No innovamos. Entonces, yo invito a eso que les dije, pero también a hacer crítica chida y propositiva. Innovemos, busquemos nuevos métodos. No le demos blanco al Estado para que nos joda, porque es lo que están esperando, que le demos un pretexto para que nos joda. Estudiemos todas las formas de lucha. Hay muchas cosas originales en otros países actuales y podríamos maniobrar de diferente manera. ¿Para qué lograr lo que le decía hace un rato a Luis? Víctor, para lograr eso que todos hemos escuchado, como nos la pinten, brinco, ¿no? Sí, ¿no? ¿O cómo era? Es que fue una discusión en el desayuno de cómo era eso. La canción que me pongan bailo, ¿no? O sea, un corridillo por ahí, ¿no? Como me la brinquen, como me la brinquen pinto, como la pinten brinco, algo así. Pero bueno, se entiende. La siguiente pregunta, perdón. Ese fue el conflicto en el desayuno. Acá por favor. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer.
Mi nombre es Jano Valenzuela. Entiendo que ahora has empezado a abocar tu tiempo y tus esfuerzos a la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? Y los tiempos que vivimos son muy complejos y muy distintos a los tiempos que vivíamos en sexenios anteriores. En sexenios anteriores, la violación de derechos humanos era cínica y perversa. Ahora, al menos el discurso ha cambiado, pero sabemos que las condiciones de violencia estructural en el país tampoco se han modificado gran cosa, y es cuestión de checar los números en relación, por ejemplo, al número de homicidios que hemos tenido en estos 10 meses. Son escandalosos, y las desapariciones forzadas y etcétera, inmenso. Entonces, en función de lo que dices, al son que me tocan bailo, así se dice el dicho. Bueno, claro. Entonces, ¿qué recomendación haces a las organizaciones desde la experiencia que tú tienes para bailar al son que nos están tocando? Porque el son que nos están tocando es un discurso de un gobierno que se autodenomina Cuarta Transformación y que en ese sentido ha cambiado el discurso y respetamos los derechos humanos, y sin embargo vemos, por ejemplo, la otra parte de la moneda o de la tortilla o como le quieran decir, al mismo presidente declarando hace unos días el Tren Maya se va a hacer porque se va a hacer, les guste o no les guste, y eso es una disonancia muy fuerte con el otro discurso de respetamos los derechos humanos. Entonces, ¿cómo las organizaciones como en la que tú estás trabajando para defender los derechos humanos han tenido que empezar a bailar ese son? Bueno, primero yo creo que debemos mantener los vínculos actuales y nuestras posturas en el sentido de, a ver, está bien que nos esté resolviendo a nosotros, pero pues resuélveles también a ellos, porque no nos quieras venir a utilizar a nosotros para decir que estás haciendo algo cuando al final el problema de fondo permanece. Sí cambia mucho que el discurso sea otro, que ya no se criminalice, que se ofrezcan disculpas públicas, que el Estado reconozca que ha violado gravemente los derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso lo cambia todo, pero no resuelve, como bien dices, la cuestión de la violencia en general, que ya venía y que es una inercia muy fuerte, que no se va a parar solo porque cambies el discurso. Hay que ver qué medidas tomar, qué políticas públicas tomar. Está bien que tus jóvenes construyendo el futuro, que sembrando vida, que dando becas, etcétera, pretenda a largo plazo quitarle base social al crimen organizado, a la delincuencia. Qué bueno, ¿no? Habría que evaluar muy bien esas políticas públicas, o habría que ver si se hicieron con diagnósticos previos, con referentes tales, ¿no? Habría que ver, esperemos que funcionen, pero también habría que ver por qué se siguen nuestros proyectos neoliberales, pues tanto el corredor transísmico, el Tren Maya, etcétera, ¿no? Por un lado, las consultas públicas o populares, las consultas ciudadanas, ¿no?, que se hacen y que para nada son consultas porque pues, se hacen muy a modo, solo participan algunas personas, participan en muy poco tiempo, sin información previa, amplia, bueno, sin información real, ¿no?, sino solamente con lo que se dicta desde la Cuarta Transformación. Pues como símbolo está bien que se consulte al pueblo, pero como ejercicio real de consulta ciudadana, pues, mera simulación. Entonces yo creo que las organizaciones sociales todas deben mantener esta posición que tienen, como la que tienen los familiares. A ver, ayúdanos si quieres, forma comisiones de la verdad, forma lo que quieras, pero no somos amigos. O sea, no es que te vamos a validar todo lo demás. O sea, no es que confiemos en ti, no es que te vamos a componer un corrido por eso, pues. O sea, es que tienes que resolvernos esto. Pero también no nos vamos a callar que estás haciendo esto otro. No vamos a dejar de tener vínculos con los zapatistas, no vamos a dejar de tener vínculos con las organizaciones campesinas, no vamos a dejar de hacer lo que ya estábamos haciendo antes. Y también las organizaciones sociales, todas, yo estoy planteando en un libro que escribo que deben crear mecanismos adicionales a lo que, para
para enfocarse no solo en lo que les compete a ellas como organizaciones, sino también en otros aspectos. O sea, cómo incursionan en los problemas de otras organizaciones. Le comentaba al doctor Víctor hace un rato, habría que empezar a preguntarle a los maestros, al magisterio, a los zapatistas, si tienen ya mecanismos para resolver la desaparición forzada, porque se supone que buscan transformar el país. Entonces yo creo que también deberían empezar a plantearse que algún día, en un escenario posible, utópico o como sea, podrían estar a cargo de resolver todos los problemas del país. Entonces, pues habría que preguntarles cómo resolverían la desaparición forzada. Porque es chido ser contestatario, es chido ser solamente oponerse a lo que viene de allá para acá, pero sería todavía más chingón saber cómo actuaríamos nosotros estando ahí, o no estando ahí, pero estando en otro tipo de organización social, ¿no? Autónoma, o como lo plantea cada organización. Yo creo que por ahí va la situación. Mantener los vínculos, pero hacer esfuerzos adicionales a lo que estamos haciendo. No esperar todo que venga desde el gobierno, porque la Cuarta Transformación, aunque no es lo mismo que la administración anterior, pues al final sigue siendo un proyecto liberal, un proyecto neoliberal. Se trata de sustituir a un grupo de empresarios más grande por otro más pequeño, pero que pues pequeño pues podría crecer y volverse lo mismo que el grupo de poder que controlaba durante los 30 años anteriores, ¿no? El país, no lo sé, habría que hacer esa fuerte crítica, pero repito, pues no basta la crítica, necesitamos hacer algo nosotros como organizaciones ya. Es complejo, ¿no? No sé. ¿Alguna otra? Y espero ver respuesta. Allá atrás, lo que pasa es que Luis es mi nombre clave, por eso la confusión. Allá atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Favela. Y así como decía la señorita, como un breve preámbulo, ¿no? Es un tema grandísimo esto y extremadamente importante. Yo creo que el terremoto, así como hay un terremoto del 85, hay un terremoto de hace 2 años, yo creo que el terremoto impensable, como usted lo ha expuesto, del 68 con lo de la UNAM, pues se presentó nuevamente, ¿no? No sabría de momento dimensionarlo en qué escala o medida, pero yo creo que es algo totalmente trascendente. Y parte de lo que decía la señorita enfrente, definitivamente nos hace falta mucha conciencia de clase. Y si no tenemos conciencia de clase, mucho menos tenemos una conciencia social. Pero bueno, nos hace falta mucho solidarizarnos con nuestros hermanos, con nuestros pueblos, con muchas personas que, como tú bien dices, nunca o muy pocas veces nos vemos reflejados. Lo que nos pasa a los de enfrente nos puede pasar exactamente igual a nosotros. Pero bueno, ya con lo mío quisiera hacer 2 preguntas. El tema es grandísimo, ¿no? 2 preguntas en concreto. Fueron 43 los que se hice mediáticamente. Sin embargo, sé que hay otros 6 muchachos que fueron asesinados, que fallecieron, si no me equivoco, a manos de la Policía Federal, o que la Policía Federal estuvo involucrada en el asesinato de los muchachos. La pregunta es, ¿por qué no se habla tanto de ellos? Si fue, creo, en la misma noche. Amén de que haya otros más, ¿no? Pero tengo entendido que al menos fueron otros 6, o sea, en total 49, que coincide con el número de los niños fallecidos aquí en la guardería CAFES, 49. La segunda parte, la segunda pregunta, ¿qué papel ha jugado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en apoyarlos, en ayudarlos, en darles luces, camino, ¿no? Y el detalle aquí va con jiribilla, lo que voy a decir, porque casualmente, pues bueno, en política no hay nada de casualidades, ¿no? El actual Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman, que es Luis Raúl González Pérez, fue el último fiscal especial del caso Colosio, ¿no? Entonces no sé si cómo lo tomen ustedes o cómo los ha tratado, etcétera. Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Ok, respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha jugado de ambos bandos.
según las circunstancias. Al principio, por la presión de la Comisión Interamericana, la ONU, los altos comisionados de las Naciones Unidas, etcétera, pues estuvo muy a favor de las víctimas. En el último periodo de Enrique Peña Nieto, la verdad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos sorprendió porque básicamente convalidó la versión oficial de la ex PGR. Una excepción que lo hayan hecho así. No entendemos por qué lo hicieron si Peña Nieto se estaba derrumbando, básicamente. Incluso políticamente ya estaba por los suelos, ya era imposible recuperarse. No entendemos por qué les dio por solidarizarse y morir con él, ¿no? A lo mejor pues su solidaridad va más allá de lo que entendemos nosotros por solidaridad. Pero sí, ese fue el papel de la comisión. Ahorita está muy desprestigiada, la verdad. Los padres de familia ni siquiera la voltean a ver tan bien. Y muchas familias en México igual. Porque como que han sido muy opacos también, pues, han hecho un mal trabajo. Con eso les digo todo. Respecto a los otras personas asesinadas asesinadas y heridas aquella noche, de nosotros sí. Solo son 43 desaparecidos, 3 asesinados y 2 heridos de gravedad. Nosotros hablamos de 48 familias afectadas directamente, así gravemente. Pero claro, hay otras tres personas asesinadas que son parte del equipo de los Avispones de Chilpancingo, de un equipo de fútbol, porque aquella noche disparaban contra todo mundo. Hay una señora que iba en un taxi, el chofer de este equipo de fútbol, y hay otras personas heridas. Hubo cerca de 30 personas heridas aquella noche por impactos de bala, entre ellos pues estudiantes, futbolistas y civiles. Entonces sí hubo muchísimas víctimas, sí se habla de ellos también. Si ustedes buscan antimonumento a los 43 en Reforma, Reforma quiere decir la calle de Reforma en la Ciudad de México, van a ver un 43 con un signo de más antes, más 43. Al principio fue difícil poner este más 43, ponerle el signo de más, porque había una posición muy jodida en el movimiento nuestro que decía, bueno, pues si quieren luchar por los desaparecidos, pues que marchen, que denuncien. Y nosotros, la otra parte, decíamos, no, a ver, esas personas no es que no quieran denunciar, no es que no quieran marchar, es que quieren hacerlo, pero no están en las condiciones tan favorables como están ustedes, señores padres y madres de Ayotzinapa. Ustedes llegan al internado, aquí comen, aquí duermen, les llega solidaridad internacional, los medios vienen hasta a tocarles a su dormitorio para entrevistarlos. En cambio, esas familias tienen que trabajar, tienen que hacer muchas cosas. Entonces tenemos que ser incluyentes, tenemos que hablar de más de 43, tenemos que hablar de todas las personas que están en la misma situación que ustedes. Pero había esas dos posiciones. Afortunadamente se impuso la posición de hablar de más de 43. Y hoy hablamos de 40.000 desaparecidos. Y por eso es tan importante sensibilizar en este caso. Pero sí, en los documentales que hay sobre Ayotzinapa se habla de estas personas, de estos afectados. Y también se habla de los 28 cadáveres encontrados ahí, porque surgieron otros colectivos de desaparecidos, pues en el contexto de lo que pasó aquella noche en Iguala. Y por eso pues muchos periodistas, escritores y demás empezaron a hablar de que México en realidad era una gran fosa clandestina. O sea, sí se visibilizó y sí se habla además de todas las personas afectadas a aquella noche. Pues repito, hubo esa posición un poco egoísta al principio, pero afortunadamente nos impusimos los otros, que decíamos, a ver, no somos nosotros solamente los afectados. Hay miles de personas más y también tenemos que visibilizarlas. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad también visibilizar al resto. No como queriendo ser salvadores de nadie, ¿no? Sino pues, también decir no somos los únicos, y creo que eso ya dice bastante. Gracias. Yo sé que va a haber más preguntas, pero tomemos unas últimas dos allá atrás y terminamos con el doctor acá de este lado. Allá atrás, no sé si hay algún micrófono. No, acá atrás. Ah, bueno. Sí, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es si tienen algún tipo de redes sociales con los que se comuniquen los estudiantes de Ayotzinapa con el resto de los estudiantes de México, para que haya un intercambio positivo de ideas, intercambio de, no sé, de información, ¿no? Que genere, como decías tú, un cambio de conciencia, o por lo menos un entender, ¿no?
de lo que sucede en nuestro país con esas políticas pues, criminales, ¿no?, de Estado. Y si tienen algún tipo de red social donde se puedan comunicar con ustedes y que tengan pues flujo de información. Y por otro lado también quería recomendar un libro que acaba de salir, que habla sobre es sobre el crimen de Estado desde la década de los 60 hasta principios de los 80. Entonces ahí explica muy bien y con detalles para la gente que no conozca mucho sobre esto, ¿no?, de cómo el Estado luego controla, ¿no?, un Estado controlador absoluto a los disidentes que vayan en contra, ¿no?, de sus intereses políticos y económicos. No sé si quieran luego que les pase o lo doy ahorita. El título del libro se llama Los años heridos, no sé si lo conozcas. No. Los años heridos se llama, es el título del libro. Recién lo acaban de lanzar al mercado aquí en México. El autor es Fritz Glockner, no sé si lo conozcan. Fritz es F-R-I-T-Z y el apellido Glockner es G de gato, L-O-C-K-N-E-R. Fritz Glockner, y es de la editorial Planeta. Muy recomendable para las gentes que no sepan mucho, ¿no?, de los movimientos de izquierda y un Estado tirano, ¿no?, que va contra los disidentes. Y la editorial es Planeta. Yo creo que lo pueden encontrar ya, o no tardan en salir a las librerías, ¿no?, locales. Pues esa era mi pregunta, de si tienen algún tipo de relación con el resto de los estudiantes de México. Sí, bueno, los familiares de Ayotzinapa tienen una página en Facebook que se llama Padres y Madres de Ayotzinapa. Si ustedes ponen en Facebook, inmediatamente van a encontrar esa página. Suben información ellas, a su manera, no esperen información especializada. Yo más bien les recomendaría ver los documentales sobre el caso, los libros sobre el caso, hay muchísimos, solo es cuestión de googlearle y ahí aparece un chingo de material ya, entrevistas y todo tipo de cosas, ¿no? Quien quiere investigar más y conocer y tal, ahí está la información. Hay reportes periodísticos también, pueden consultar incluso si hay aquí algún perito, algún abogado interesado en cosas de acá, pues consulten, vean la investigación oficial, ahí está en la página de la ex-PGR o Fiscalía. Son como 800 tomos, creo. Y también están los informes del grupo interdisciplinario, son dos informes, entonces también pueden consultarlos. Están a disposición en la página, en la web, o sea, en la red, y cualquiera puede tener acceso a esa información. La información que dan los padres normalmente son convocatorias a participar en manifestaciones, a veces también difunden eventos en los cuales van a participar, etcétera, ¿no? O cuando van a hacer caravanas al resto del país o al exterior también lo hacen. Es información más o menos que tiene más que ver con la acción que hacen. Si quieren, una última pregunta para cerrar y después ya cerrar, digamos, formalmente, y después ya se puede platicar aquí un rato con Omar. Terminamos, perdón, acá con el doctor. Muchas gracias. Quisiera, como el Colegio de Sonora es una institución fundamentalmente de ciencias sociales, hacer una muy breve reflexión sobre cómo está ligado Ayotzinapa a Sonora. Es decir, hay una vinculación muy estrecha, no claro, digamos, física, sino en los acontecimientos. En el 2014, nosotros estábamos con el derrame del río Bacanuchi, del Cananea, y que nace en Cananea y que, bueno, también nace ahí el río Sonora, y que vino a contaminar toda la zona y los municipios del río Sonora. Esto fue en agosto, un mes antes de septiembre, cuando empezamos a trabajar esa zona, digamos, aunque marginalmente participábamos algunos universitarios, pero también de aquí del Colegio de Sonora, empezamos a levantar la conciencia de la gente
Es decir, sí había demasiado enojo por todo lo que estaba aconteciendo, por todo el asunto este. Pero estábamos luchando contra un enorme gigante que es un consorcio, que es el Grupo México, y que solamente les da una idea del poder tremendo que tienen. Por 6 días consecutivos, a partir de que se inicia el derrame, no apareció nada en la prensa de Sonora, ni El Imparcial, ni ningún otro periódico dieron la noticia. Solamente hasta después se empezó a conocer. ¿Por qué? Bueno, la pudieron detener. Después, con el activismo, con la serie de gente que venía, etcétera, y con la prensa internacional, empezó a golpearse fuerte al Grupo México, también porque intervinieron los mineros de Cananea. Y el hecho es que prendió tanto que la prensa internacional también ya estaba sobre esta situación. Es decir, había una supercontaminación tremenda sobre el río Sonora. Y curiosamente, fíjate cómo son las cosas, viene esta situación de Ayotzinapa. Antes de eso, inclusive el periódico con el que yo colaboro, que es la jornada que se edita en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, me pedía más artículos sobre qué estaba pasando con el asunto del río Sonora. Pero una vez que viene el asunto de Ayotzinapa, se corta evidentemente la información y todo esto se va hacia ese nuevo foco de conflicto social. Claro, era comprensible, por supuesto, era dramático. Si bien aquí en el río Sonora se siguen muriendo la gente por la contaminación, etcétera, eso es más lento. No es igual a que te disparen o que te desmembren o que te hagan todo lo que hicieron en Ayotzinapa. Esa es una liga que tenemos con ustedes. Y la segunda liga es que precisamente en Sonora, en Cananea, los trabajadores mineros tienen una huelga de 12 años, pero igual en Taxco, Guerrero, tienen también una huelga de 12 años. Y en Sombrerete igual, 3 huelgas al mismo tiempo de mineros que definitivamente se decidieron irse a la huelga y pelear contra el consorcio del Grupo México. El Grupo México también está en Guerrero. Así que son varias cosas las que nos ligan. Termino muy rápidamente con esto. Nunca había visto en la historia de la Universidad de Sonora el contingente enorme que vino en un mitin para protestar con el asunto de Ayotzinapa. Es decir, yo estaba como uno de los oradores aquí frente al Congreso, y entonces vimos ríos enormes de muchachos, chavitos, todos, que venían a tomar el Congreso y lo tomaron pacíficamente. Bueno, eso fue una experiencia magnífica. Lo que yo me pregunto, y todavía me lo sigo preguntando, es ¿por qué la sensibilidad no nos lleva también a ver lo inmediato de una situación como el río Sonora, que precisamente viene a descargar aquí en la presa del Molinito todo lo que es la contaminación de todos los ácidos y todos los metales pesados que arrojó este tipo cuando se rompe esa presa que contiene toda esa situación de las minas. En fin, esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar. Tenemos mucho inmediato aquí que nos liga también a Ayotzinapa, pero que también nos liga aquí al río Sonora y a toda la problemática que tenemos encima. Aquí le regreso Pues gracias por el comentario. De hecho, cuando recorrimos Europa con un familiar, un abogado y yo, nos preguntaban ¿cómo podemos apoyar a Ayotzinapa? Y pues obviamente nosotros tampoco sabemos responder porque éramos nuevos en el asunto. Pues en primera fuimos construyendo una red que más o menos nos apoyara económicamente o activamente presionando a las embajadas, etcétera.
Pero también se nos ocurrió, y al abogado se le ocurrió, era no abogado, sino de un centro de derechos humanos, él lo dijo, no apoyar a Ayotzinapa significa apoyar las luchas locales. O sea, si tú apoyas una lucha local, estás apoyando a Ayotzinapa, es lo que tienes que entender. No necesitas ir a Guerrero, no necesitas solo apoyar a Ayotzinapa, aquí tienes problemas también que resolver. Apoyar entonces la lucha contra el Grupo México o la lucha ambiental, cualquier otra lucha, la de los yaquis, etcétera, es también estar haciendo algo por Ayotzinapa. Nosotros no íbamos ni venimos, no somos un partido político, o sea, nosotros no queremos que todo el mundo esté con Ayotzinapa. Nosotros queremos que se sepa, que entiendan que hay otras luchas también y que ninguna es más importante que otra. También hay más madres, repito, que necesitan acompañamiento. El dolor es el mismo. Nosotros no nos creemos más importantes que otras familias, ni nuestro movimiento, por muy referencial que pueda ser, es más importante que otros. Es apenas un granito de arena, un documental que les recomiendo por ahí. Es una pieza más en esto que vamos haciendo. Todas las redes que vamos construyendo a nivel nacional y a nivel internacional nos sirven a nosotros ahora, nos apoyan a nosotros, pero ¿qué creen? Aprenden en nuestro proceso y en el futuro van a apoyar a otras personas que también se encuentren en esa situación. ¿Por qué? Porque en Europa y en todas partes donde hemos ido resulta que las organizaciones, colectivos, algunos son nuevos, de reciente creación, o reciente manufactura, pues, o sea, nacieron con Ayotzinapa o por Ayotzinapa, pero había colectivos que vienen desde el zapatismo, colectivos que vienen desde Atenco, colectivos que vienen desde Dios 132, colectivos que vienen desde antes. O sea, esos movimientos crearon redes para ellos, pero también para nosotros. Entonces nosotros lo mismo. Las redes que construimos, los contactos que hacemos no son nuestros contactos. Son contactos para continuar las luchas de ahora, del futuro y cualesquiera que éstas sean. Entonces, apoyar a Ayotzinapa, repito, es también participar en esta lucha medioambiental y que para mí particularmente es ahora la más importante. Hablé de luchas menos importantes, o sea, más estratégica me refiero. Me refiero a lucha estratégica, ¿no? Como que ya me cansé de la cultura de la zancadilla entre colectivos y grupos de personas, organizaciones. Yo prefiero defender un árbol, creo, un río, porque pues el río no me va a estar poniendo zancadilla. Si acaso me arrastre nada más, pero prefiero un río que me arrastre a un río contaminado, ¿no? Un río lleno de agua a un río contaminadísimo, ¿no? Entonces, vean eso. Como les dije a los del TEC de Monterrey, porque me decían, ay, es que nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nos va a decir algo nuestros papis, o la novia nos va a dejar porque nos va a decir cómo te andas juntando con esos chairos o con esos nacos. Claro, o sea, apoyar a Ayotzinapa también en algunos contextos es quedar mal con el círculo familiar, porque ¿cómo andas apoyando eso? Ni siquiera sabes qué pasó, o etcétera, ¿no? Bueno, si apoyar a Ayotzinapa les hace quedar mal frente a su novio, su novia, su perro o su familia, pues entonces busquen algo que les acomode para que no queden mal con nadie y van a encontrar siempre algo que hacer, porque hoy en día hay tantas cosas que hacer por la sociedad mexicana y por el mundo que yo creo que no hay pretexto para quedarse de brazos cruzados. O sea, si les emociona lo del medio ambiente y sienten que Greta es la solución, pues apoyen a Greta, pues qué chingados. Si sienten que otra lucha más radical, y no sé quién puso las banderas rojinegras o si sean eso ahí en el cerrito si alguien de ustedes lo hizo y siente que con eso cambia el mundo, está bien, pero hagan algo, hagamos algo, ¿no? E identifiquémonos, reflejémonos en cada lucha social, analicémoslas, estudiémoslas y pues aunque las condiciones son distintas del norte y del sur, pues yo creo que no tardan en padecer ciertos problemas también que estamos padeciendo allá, ¿no? Nosotros pues nos van a quitar nuestros bosques, pero ustedes pues tienen que sembrar un chingo de árboles, porque si no se les va a cargar. Gracias. Gracias. Pues si me permiten, cierro formalmente con la
el otorgamiento de una constancia a Omar García Velázquez por su participación con esta conferencia Alcances del Movimiento de Ayotzinapa para visibilizar la crisis de derechos humanos en México, que firma la Secretaría General, la doctora Patricia Aranda Gallegos del Colegio de Sonora. Invitarlos también, hoy en la tarde tenemos dentro del ciclo Cine y Poder que tiene el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la proyección de la película Rojo Amanecer, es a las 5 de la tarde. Y pues bienvenidos. Y Omar, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos, también quienes están en las redes sociales, gracias por estar acá. Gracias. Hermano.